Hola, bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Tenía que ser mujer. Hoy vamos a estar platicando acerca de un tema súper interesante y súper importante, que aunque pienso que sí se habla mucho acerca de esto, pero pocas personas realmente como que conocemos el trasfondo. El tema de hoy es TCA, trastornos de la conducta alimentaria, y tengo conmigo a Tania, que es nutrióloga. Bienvenida, Tania, ¿cómo estás? Hola Regi, muy bien, gracias. Gracias por invitarme y por considerarme para esta plática. Y pues nada, aquí estamos para ir platicando de este tema que es bastante importante en nuestra sociedad. Sí, muy bien, gracias a ti por tomarte el tiempo para estar aquí. Pues platícanos primero un poquito sobre ti, quién es Tania y a qué te dedicas. Bueno, pues yo soy Tania, soy nutrióloga, especialista en trastornos de la conducta alimentaria. Em, Llevo 13 años en esto, desde que salí, antes mientras estaba estudiando la carrera de nutrición, siempre estuve interesada en los trastornos alimenticios porque toda la vida yo estuve en una academia de ballet y tomé muchos cursos, talleres, y dentro de estos cursos encontraba a muchas profesionales que se dedicaban a bailar, al ballet, de manera profesional, y me encontraba muchas dificultades y muchas exigencias a nivel corporal y estético sobre el cuerpo. Y pues yo notaba que muchas personas conocidas, que además se volvieron íntimas amigas, pues padecían trastornos alimenticios, pues para poder lograr los objetivos que les exigía o les demandaba su disciplina, que es el ballet clásico. Y ahí es donde yo me interesé mucho, porque para mí bailar era lo máximo, pero me encontraba con esta dificultad, y pues de ahí me interesó mucho ser nutrióloga. Mi idea siempre fue: yo quiero ser nutrióloga para ayudar a las alumnas de danza clásica, De ¿no? ballet. De ballet, exacto. Y de ahí fue que decidí dedicarme a los trastornos de la conducta alimentaria. Cuando estaba en la carrera, me encontré a una clínica por parte de una de mis maestras, em, de una clínica de internamiento de trastornos alimenticios, y ahí fue donde me enamoré. Ahí hice mi servicio social. Yo también me dedico soy instructora de yoga e instructora de ballet, y tenía que hacer mi servicio social de yoga, y me metí a la clínica a darle yoga a pacientes con trastornos alimenticios. Me enamoré de la clínica y ahí terminé haciendo mi servicio social de nutrición, y terminando, pues ya me quedé ahí a trabajar. Después seguí mi camino y terminé. Ahorita actualmente sigo trabajando en otra clínica de trastornos alimenticios, y por mi parte pues sigo atendiendo de manera personal pacientes, prácticamente puros pacientes con trastornos de la conducta alimentaria. Um, yo hice una maestría en nutrición deportiva en el camino, por lo mismo, porque siempre me ha interesado mucho la actividad física, la nutrición, todo esto como en relación, y pues de ahí fue que empecé a seguir mi camino, y pues ya con este año ya llevo 14 años dedicándome a esto. Órale, un buen, un buen de cosas y un buen de años. Qué padre. Y Sí, sí, sí. justo arrancando con el tema de hoy, me gustaría que nos cuentes pues desde el inicio, ¿no? Para que podamos como entender mucho más acerca de este tema. ¿Qué es una TCA? Pues un TCA, como sus siglas, su abreviatura significa trastornos en la conducta alimentaria. Em, Tal cual, la definición es un trastorno sobre las conductas que tenemos al alimentarnos, y pues pueden ser cualquier trastorno que tenga que ver con un trasfondo, ya sea conductual, emocional, mental o fisiológico, ¿no? Y prácticamente
los trastornos de la conducta alimentaria son enfermedades a nivel mental, enfermedades mentales, enfermedades psiquiátricas, y están definidas y están establecidas en un manual que vemos todos los profesionales de salud, que se llama DSM-5, y en este manual es un manual donde vienen todas las enfermedades psiquiátricas, y ahí viene tal cual la definición. Ahí viene un apartado donde vienen específicamente los trastornos de la conducta alimentaria, y pues vienen un montón de trastornos alimenticios. Por mencionar algunos, pues está anorexia nerviosa, que es la más común, la más conocida, bulimia nerviosa, que muchas veces la confunden una con la otra. Viene trastornos de la alimentación no especificado, que son a lo mejor trastornos que cumplen con alguna de las características de anorexia o de bulimia, pero no está tal cual definido, y por eso se le denomina trastornos de la conducta alimentaria no especificado. Y bueno, vienen un montón más, trastorno por atracón, ¿qué más viene? ARFID, vienen rumiaciones, pica, enfermedades desde los más pequeñitos hasta los más adultos. Y pues ahí prácticamente es que podemos tener muchas enfermedades que pues prácticamente casi no se hablan de esto, ¿no? Pero esas son la definición como tal, y esas son las enfermedades más comunes que hemos escuchado y que pues en general podemos tener una idea de qué se trata, ¿no? Sí, y bueno, ahorita que mencionaste de la anorexia y la bulimia, que luego confundimos como, o que pensamos más bien que es lo mismo, ¿nos podrías decir como las diferencias? Sí, bueno, para definirlo como tal, tenemos que irnos a las características muy específicas de cada uno, pero hablándolo como en términos más amables para las personas, o para tener como una idea más concreta para poder identificarlo, pues cada una tiene sus características. Por ejemplo, anorexia nerviosa, su definición como tal es sin hambre, ¿no? Y entonces es un trastorno psiquiátrico caracterizado por la mantención voluntaria de un peso bajo, fuera del rango saludable para la edad y la talla, y esa es la definición tal cual de anorexia nerviosa. Las pacientes que padecen esta enfermedad regularmente limitan los niveles, la alimentación, se restringen, tienen miedo intenso a ganar peso. eh, Hay muy pocas conductas compensatorias, y si existen estas conductas compensatorias, tienen que ver con ejercicios o consumo de pastillas o laxantes. Okay. Y eso como tal define anorexia nerviosa. Puede haber conducta compensatoria purgativa, es decir, pueden provocarse el vómito y o laxarse. Sin embargo, esto no es muy frecuente, y por eso es que se define como tal solo anorexia nerviosa, ¿no? Su restricción alimentaria es bastante importante. Y por el otro lado es la bulimia nerviosa. La bulimia nerviosa sí hay restricción alimentaria, pero esta restricción va acompañada de ansiedad, de atracón y de métodos compensatorios, ya sea purga, ya sea actividad física, uso de laxantes, etcétera, ¿no? Entonces, esas serían las definiciones como tal de estos dos, y como la diferencia, ¿no? La bulimia, su frecuencia en el uso de purgaciones o vómitos es muy frecuente, y a diferencia de la anorexia nerviosa, que también puede ser purgativa, como lo mencioné hace rato, pero no es tan frecuente, ¿no? Son como las diferencias que podemos encontrar. Sí. En ambas tienen miedo intenso a ganar peso o a subir peso, tienen, su intención es perder peso, tienen una distorsión en la imagen corporal, se ven físicamente muy diferentes a como nosotros regularmente las podríamos ver. Hay restricción alimentaria en ambas, y
prácticamente pues hay un trastorno en la alimentación, ¿no? O sea, hacen algo para poder hacer y lograr los objetivos corporales, físicos y estéticos, ¿no? Ok. O sea, digamos que la anorexia es no comer, o sea, literal no comes ningún alimento y si comes te entra esta culpa también, como en la bulimia, que les entra como la culpa y cuando se dan como los atracones les entra la culpa y entonces es cuando se provocan el vómito. En la anorexia también sucede eso. En la anorexia también sucede. En la anorexia sí hay ingesta de alimentos, pero es mínima. Es muy, muy baja su frecuencia alimentaria o la cantidad alimentaria es muy, muy poca. Puede haber una anorexia que todavía no sea tan grave y que la restricción alimentaria simplemente sea eso, solo se restringe la alimentación, pero todavía no llega a una cantidad mínima de alimentos, todavía puede seguir consumiendo alimentos, pero va restringiendo Okay. poco a poco, ¿no? Em, y hay un tipo de anorexia que se le llama anorexia nerviosa tipo purgativa. Esa es justo la que busca métodos compensatorios para alguna situación con respecto a su alimentación. Puede ir debido a un atracón o simplemente por una sensación de culpabilidad o una necesidad emocional que surge en ese momento, ¿no? Simplemente por la ingesta de algún alimento, también pueden tener este tipo de eventualidades, o simplemente, pues sí, porque hubo un episodio de atracón debido a la hambruna que han sufrido, ¿no? Entonces, eso es lo que sucede en anorexia. La diferencia con la bulimia es que la bulimia hace estas conductas compensatorias de Más tipo seguido. purgativa constantemente, exactamente. Ok, ya. Ahora entiendo la diferencia, porque sí, de repente, como que si no conocemos bien del tema, como que podemos llegar a confundir, ¿no? Una u otra. Y creo que Exactamente. es importante saber. Y también te quería preguntar, ¿cuáles son estos factores de riesgo para desarrollar un TCA? Híjole, existen muchísimos. Estas enfermedades son multifactoriales. No hay una sola cosa, o sea, no solo por una cosa va a suceder, pero sí son factores de riesgo, ¿no? El primer factor de riesgo es un factor hereditario, familiar, ¿no? Ok. Ya sea que hubo familiares con algún trastorno de la conducta alimentaria o familiares que sufrieron de alguna enfermedad mental psiquiátrica, ¿no? Ujú. Depresión, alcoholismo, drogadicción, eso puede ser un factor de riesgo, ¿no? Ok. El ambiente de trabajo, el ambiente laboral. eh, Hace rato yo te platicaba de estas Ajá. profesionales, ¿no? Que son las bailarinas. Pues es un ambiente laboral que es parte de un factor de riesgo importante o Sí. considerable. Eh, el ambiente social, ¿no? El entorno social está rodeadas de personas que constantemente están en dietas, en restricciones, que se comparten tips, Los ¿no? tips, sí, exacto. Etcétera, ¿no? Y bueno, aparte del entorno social, de la parte de la amistad, de la parte más cercana, pues el entorno social también, ¿no? Que finalmente lo que se recomienda en la sociedad, en las mismas redes sociales, pues regularmente hay un bombardeo sobre una figura física, una forma corporal específica, un tipo corporal, como una cuestión corporal muy, muy exigente y las formas para poder lograr llegar a eso, ¿no? Hay muchos profesionales de salud que fomentan mucho sobre las conductas de un trastorno alimenticio, ¿no? Como deja de comer ciertos alimentos, existen alimentos buenos o Sí. malos, consume nada más alimentos, ahora existe una enfermedad que se llama ortorexia, donde los pacientes deciden
comer puros alimentos que le llaman limpios o healthy o poco industrializado o todo libre de gluten, etcétera. Entonces, Sí. eso es parte de un factor o de un factor de riesgo que puede fomentar a un trastorno de la conducta alimentaria. Seguir patrones obsesivos o situaciones emocionales, padecer situaciones emocionales o tener un momento emocional bastante vulnerable, también es parte de los factores de riesgo, ¿no? Entonces, es multifactorial, se tiene que juntar varios de estos factores para llevarnos a desarrollar una enfermedad como esta. Claro, sí, o sea, y los estereotipos, ¿no? Lo que decías de las redes sociales, creo que ahorita está como empezando como un boom de justo esta cultura antidietas y esta como cultura de gordofobia y demás, pero antes, o sea, recién salió Facebook creo que fue Facebook la primera red social como más grande o que todo el mundo tenía, que justo como que los estereotipos era eso, ¿no? O sea, todo el tiempo te salían modelos con súper delgadas, o sea, como el cuerpo perfecto, y como que eso mismo hace que te exijas y que llegue un punto en el que pues tal vez eso no es como sano para ti, ¿no? Y no quiere decir que porque la modelo esté hiper delgada, esté sana, ¿no? O sea, que creo que es como ahorita el boom que se está dando, ¿no? De no porque sea una persona delgada significa que esté sana o una persona gorda significa que esté enferma, ¿no? Entonces, creo que como que ahorita está empezando a cambiar un poquito este tema de la cultura, pero hay muchísimas personas que viven con estos trastornos, ¿no? O sea, yo ahorita que me estás platicando, como que se me vienen a la mente varias personas y sí digo, está muy cañón la presión social de que tienes que ser de cierta forma para que la gente te valore, ¿no? Entre comillas, porque no creo, no considero que eso sea. Sí, y las campañas o sea, sí hay un boom ahorita porque han estado luchando con esta información desde hace muchos años. A mí no me tocó ni siquiera en la carrera todavía, pero en la carrera de nutrición y en la carrera incluso de profesionales de salud fomentan mucho las conductas de un trastorno alimenticio, ¿no? La mayoría de mi formación como nutrióloga eh, fue enfocado a la pérdida de peso, a bajar los niveles de grasa, a bajar los niveles de colesterol, a restringir los alimentos, a hacer dietas específicamente con calorías muy específicas, con tipos de alimentos muy específicos, con cantidades muy precisas, ¿no? Y esa fue toda mi formación como nutrióloga durante toda mi carrera. Nunca me enseñaron algo diferente, ¿no? Y bueno, en cuanto entro en contacto con pacientes con trastornos alimenticios, pues me encuentro con el otro lado de la moneda de la nutrición que nadie te enseña, ¿no? Y que eso mismo pasa en los profesionales de salud y por eso yo entiendo por qué profesionales de salud siguen recomendando esto, porque no es algo Claro. muy conocido o más bien no es algo que se oiga, que tenga mucho ruido como otras enfermedades, ¿no? Y pues por eso es que han luchado muchísimo las mismas pacientes, las mismas familias y las mismas profesionales que nos dedicamos a esta área, ¿no? Hemos luchado muchísimo para poder hacer más conciencia en la sociedad de que hay formas para llamar a la gente, hay formas para conocer la salud, hay formas para alimentarnos, hay formas corporales, ¿no? Hay diversidad en los tamaños, en las formas, en las figuras, en los pesos y que no podemos guiarnos por una sola cosa precisa, ¿no? Entonces, es algo sí tal vez muy nuevo que lleva muchos años luchándose, pero afortunadamente están haciendo mucho ruido actualmente y me da mucho gusto porque cada vez veo que hay más gente hablando de estos temas, más Sí. profesionales dedicándose más hacia estos temas y creo que pues eso es algo que le hace muchísima falta a nuestra sociedad, ¿no? Sí, exacto.
Sí, justo, como que ya hay muchos, incluso influencers, que no tienen como que nada que ver con el tema de nutrición y nada, pero como que ellos mismos empiezan a generar pues como esta conciencia también un poquito, como a su forma, ¿no? O sea, dentro del contenido que cada uno hace, pero como que sí empiezan pues sí, como a promover este tema del amor propio, de no importa la forma de tu cuerpo. Entonces creo que eso está bien padre y que sí es importante como empezar pues a cambiar el chip un poquito, ¿no? Porque igual, no sé, o sea, como que de repente a mí luego me pasa, ¿no? Que estoy, no sé, echando la flojera. Yo soy mucho de papitas porque me encantan que los taquis fuego y esas papitas. Ujú. Y de repente, como que si no hago al día siguiente algo, o sea, no ejercicio como tal, pero sino de caminar, no sé, cualquier cosa, ya estoy como, no, entonces hoy mejor no me voy a comer las papitas y al final me las termino comiendo, ¿no? Porque me encantan, pero como que estamos, o sea, como que muy con el chip, ¿no? De no, está mal. Y entonces, si comes, al día siguiente no puedes comer o tienes que hacer muchísimo ejercicio, ¿no? Sí, es una cultura de culpa, ¿no? Es una cultura de vergüenza, Ujú. es una cultura de culpa, es una cultura de, de me hago chiquita, de bajarnos la autoestima, ¿no? Y sí es Sí. algo muy normal y eso que estás diciendo, Regi, es justo un síntoma del trastorno Ujú. alimenticio. No quiere decir que tú tengas un trastorno alimenticio, pero es un síntoma, ¿no? Y es algo que nos enseñan, que si tú ya comiste no sé qué, entonces mañana ya no comes no sé cuánto y vas a comer diferente y tienes que hacer no sé cuánto de actividad física, ¿no? Y eso es algo muy que hemos aprendido de la cultura en la que vivimos, de esto de la sociedad que te hablaba hace rato, ¿no? Entonces, de los estereotipos, no solamente de belleza, sino de hasta de cómo debemos de comer, cómo debemos de vestirnos, cómo debemos de lucir físicamente. Y todo eso es parte de una cultura y la cultura en la que vivimos pues no siempre va a fomentar la salud, ¿no? El sentirnos culpables por comer lo que nos gusta y disfrutar lo que nos gusta y querer hacer algo en contra de eso, pues es un trastorno que tiene que ver con la conducta alimentaria y que pues finalmente nos hace sentir tristes, angustiados, Ujú. decepcionados, ¿no? Por haber hecho algo que nos gusta, que disfrutamos y que no necesariamente va a fomentar nuestra salud, al contrario, el que yo me sienta triste, angustiado por haberme comido las papitas y que ahora tengo que hacer algo para poder eliminarlas de mi cuerpo o para poder merecerme otras papitas, pues es algo mentalmente bien estresante y tener Sí. salud significa tener salud mental también. Entonces, cuando no gozamos de eso, pues estamos haciendo algo en contra de nuestra salud mental. Y así, o sea, esos síntomas, eso es uno de todos de tantos síntomas que existen. Y si nosotros lo fuéramos sumando, pues diríamos, bueno, yo siempre digo, yo creo que hay muchas más personas que padecen un trastorno alimenticio y que ni se han dado cuenta porque están tan normalizados los síntomas Sí. que pues, porque yo iba a tener un trastorno alimenticio si todo el mundo está contando calorías, si todo el mundo está restringiendo su alimentación, si todo el mundo va a hacer ejercicio después de comerse lo que más le gustó o, ¿no? Etcétera. Entonces, eso es algo pues como muy, muy común que sucede en estas circunstancias, en esta sociedad, y que es algo que pues actualmente justo es lo que se está buscando en estas campañas con influencers, con profesionales de salud, con los mismos pacientes. Lo bueno es que, o sea, yo he visto que muchos pacientes abren sus cuentas y hablan y se expresan sobre su testimonio de vida, ¿no? De lo que ellos han pasado y qué malo es estar diciendo este tipo de mala información sobre la alimentación o sobre el cuerpo o sobre la salud. Sí, exacto. Ahorita que estabas diciendo esto de merecer, ¿no? De, sí, o sea, de que ya me comí las papitas, entonces para merecer otras papitas mañana tengo que hacer X horas
ejercicio o actividad física, recordé como un flyer que antes ponían, que era como, te ponían como la comida y al lado como el tiempo que tenías que hacer de ejercicio, ¿no? Que era, no sé, una dona de chocolate, media hora de ejercicio, ¿no? Unos tacos al pastor, una hora de ejercicio, y así, o sea, de cómo te lo manejaban, pues sí, así tan, o sea, aparte como súper específico, ¿no? De si comes carbohidrato es tanto, ¿no? De ejercicio, si tomas, no sé, alcohol con refresco es tanto, y así. Entonces, o sea, desde ahí como que está cañón. Y son cosas que recomiendan los mismos profesionales de salud, ¿no? Que eso Claro. es lo que más me llama la atención. El otro día le decía a una amiga que es nutrióloga también y platicamos pues siempre de estos temas y le decía que qué onda con nuestro mundo que los profesionales de salud recomiendan enfermedades o síntomas de cosas, ¿no? Y que qué grave estamos Claro, para poder estar haciendo ese tipo de cosas. Se supone que el profesional de salud, pues, ve por la salud de sus personas, ¿no? Y es que es tanto en la cultura que hay en nuestra sociedad que el profesional de salud se envuelve en eso, ¿no? O sea, es tanto, gana claro, tanto la cultura en la que hemos vivido desde que nacimos hasta la fecha, que es bien difícil cambiar eso sobre en nuestro mente, ¿no? Pero bueno, o sea, sí, o sea, ahorita que decías esta imagen o estas imágenes o flyers de, si comiste esto, debes de hacer esto de ejercicio. También hubo un boom donde empezaron a salir todas las calorías que contenían todos los alimentos, ¿no? Incluso en no, Starbucks, sí, por ejemplo, ibas y ahí estaba la información de calorías, de cuánto este bebida incluyen estas calorías, ¿no? O ibas sí, a los restaurantes y veías en el menú y pues veías el número de calorías que tenía tu platillo, ¿no? Que finalmente pues a veces no tiene mucho sentido verlo, pero hay personas que se obsesionan. Hoy me llegó una paciente y me dice que justo cuando sale todo esto, ella se obsesiona brutalmente y ahora puede ver, decía, es que maravilloso para mí porque ahora yo podía ver las calorías por todos lados, ya ni siquiera yo tenía que hacer los cálculos, ya lo podía ver claro, fácilmente. Era mucho más estresante también para ella, porque entonces ahora ya no podía decir, bueno, pues ya hice mal mi cálculo. No sé, ¿no? O sea, ahora ya estaba muy disponible y muy a la vista de ella, ¿no? También ahorita que hablaba de este lugar el Starbucks, hay muchos nutriólogos en algún momento ponían así como, si vas a Starbucks, ¿qué cosa puedes elegir, no? Y entonces te ponían un mm, café americano o un té verde, ¿no? Y yo siempre les digo, bueno, pero es que ese lugar no vas a consumir esos, por eso te quedas en tu casa, ¿no? O vas a claro, cualquier cafetería, ¿no? Ese lugar tiene bebidas específicamente de ese lugar muy ricas, que como por qué tendrías que dejar de consumir eso que es tan rico y comerte y tomarte algo que pues va a salirte muy caro para empezar, casi igual que sí, las otras. Y ni lo vas a disfrutar, o sea, no es lo que tú querías consumir. Entonces, como que es una recomendación muy burda y que finalmente fomenta el que tú dejes o te obsesiones por algo y evites disfrutar, ¿no? Evites dejar de tener esos momentos especiales y de gusto y de disfrute. Bueno, tú que eres gastrónoma, pues puedes saber muy bien qué es disfrutar una comida, ¿no? sí, Y todo lo que exacto, conlleva el disfrute. Entonces, cuando viene esta enfermedad y late esta enfermedad por el mundo o por la sociedad, híjole, qué difícil es disfrutar y poder tener un espacio para conectar con la parte más bonita que es tu comida, que es lo que te nutre, que es lo que te llena de vida, que es lo que te va a alimentar cada célula de tu cuerpo, ¿no? Entonces, qué feo que no nos tengamos que perder muchas veces de esto
porque la cultura lo dice, ¿no? O sea, así Claro, también. sí, exacto, porque la sociedad te lo exige, qué horror. Qué horror. Oye, y ya que, bueno, como que los síntomas, ahorita, ¿no? Con mi ejemplo de las papitas, como que ahí creo que quedó claro un síntoma, ¿no? Como esta culpabilidad y entonces al día siguiente o en ratos siguientes quieres como compensar, ¿no? Como que otros síntomas, digo, mencionaste que son muchísimos, pero como para decir unos tres, ¿qué síntomas son como los más frecuentes, por así decirlo? Bueno, pues, o sea, eso es de lo más común, el consumir un alimento, como lo dicen las pacientes, son alimentos prohibidos, ¿no? O alimentos que no se consumen, los alimentos restrictivos en su alimentación. O alimentos muy calóricos también son los alimentos que pueden o suelen tener mucho miedo, a veces los que contienen mucho azúcar o a veces los que contienen mucha grasa, ¿no? Y a partir de ahí es, híjole, por habérmelo consumido, voy a hacer esto, ¿no? A veces hasta solo por pensarlo. Hoy otra de mis pacientes me decía eso, ¿no? Y por pensar, me va a pasar algo corporalmente por pensar solamente en el alimento, porque a mí me genera mucha culpa pensar en los alimentos que me gustan, ¿no? O sea, hasta allá va como este grado de enfermedad. Otro síntoma, pues me acuerdo de esta misma paciente que el no hacer ejercicio le genera mucha culpabilidad, ¿no? Híjole, es que no hice los Ujú. 35 minutos que recomiendan diarios, ¿no? Porque ese es otro de los ejemplos de, debes de hacer Sí, 35 minutos diarios de ejercicio, ¿no? Y pues no, yo algo que le menciono mucho a mi paciente, si tienes cansancio, si estás en tu periodo, si hoy no tienes ganas, si hoy pudiste solo hacer 15 minutos, está bien, o sea, no siempre tenemos que hacer 35 y capaz que mañana quieres hacer un maratón y está bien también, ¿no? O sea, eh, claro. eh, sin embargo, es parte de la culpabilidad no hacer ejercicio o no haber consumido suficientes frutas y verduras en el día, ¿no? Es otra de las partes culposas que pueden o suelen llegar a suceder. El, eh, ¿Cómo se llama? El comer fuera de lo habitual, de lo que es lo natural, ¿no? Por ejemplo, estos eventos que acaban de pasar, Navidad, Año Nuevo, ¿no? Pues, fueron Ya. alimentos o situaciones muy especiales, donde hay Ujú. alimentos de todo tipo y pues eso genera mucha culpa, ¿no? Y entonces pasa este típico ejemplo de hoy no voy a comer nada en todo el día para que en la noche pueda comer todo lo que vamos a comer de la cena de Navidad o la cena de Año Nuevo o la cena de la Sí, boda o la de la fiesta, ¿no? Eso es parte muy culposa y finalmente es parte de una sintomatología, ¿no? O es una conducta, otra mala conducta o una conducta muy común es que cuando hay un evento importante como una boda, unos 15 años o una fiesta, ¿no? Donde hay que vestir, no sé, hasta ir a una playa, y tener que vestir o arreglarse de una sí, manera precisa, genera conductas con la alimentación, con la actividad física, empezar a consumir productos milagro, productos de dudosa precedencia, yo siempre les digo, este, productos riesgosos para la salud con tal de lograr poder encajar en una fiesta, en una boda, en una playa, en una reunión, ¿no? Y sentirnos pues mal con cómo se ve nuestro cuerpo por vestirnos de determinada manera y que no se vea, según nosotras, como el cuerpo de las demás personas, ¿no? Son conductas y son conductas que son muy comunes en la sociedad, no nada sí. más en trastornos alimenticios, ¿no? Eh, Evidente, ahí es donde viene una pregunta que muchas personas me hacen. Entonces, ¿cómo sé que yo no tengo un trastorno alimenticio? Porque yo hago todo eso, ¿no? Y entonces, Exacto.
justo el trastorno alimenticio es algo más obsesivo, algo que se vuelve recurrente de 24/7, ¿no? Y es, por ejemplo, en una boda muchos solo lo hacen cuando van a una boda, ¿no? Cuando vaya a la boda, me pongo a dieta o consumo pastillas o voy a los métodos de no sé qué y ya terminando a la boda ya no les importa y siguen su vida común, ¿no? En una paciente con trastorno alimenticio no se queda hasta ahí, sigue y sigue y sigue esta obsesión y se mantiene y permanece por meses, años, etcétera, ¿no? Entonces, se me ocurren esas como las que me vienen a la mente en este momento. Sí. Me voy recordando incluso de pacientes lo que me han estado diciendo en estas últimas fechas, pero pues eso, como ese tipo de circunstancias. Otro es lo que te dice la sociedad también, ¿no? Le llaman fat talk, que es hablar sobre los cuerpos de los demás, la alimentación de los demás, ¿no? Y el que te digan algo referente a tu cuerpo o a tu alimentación hace que genere cierta culpabilidad, ¿no? Por Claro. ejemplo, yo les pongo mucho el ejemplo de que te sirve, que Navidad, vas y te sirves tu plato y entonces llegas con tu plato a la mesa y entonces la tía de enfrente te dice, "Ay, sobrina, ¿te vas a comer todo eso? Todo lo que está ahí en ese plato te lo vas a comer." Y pues eso hace que dudes, ¿no? De que si Claro. que me serví mucho o por qué me está diciendo sobre mi plato, ¿no? Es por alguna situación en especial. Y entonces ahí es donde muchas personas se sienten culpables, regresan y regresan cosas de su plato o no se comen todo lo que hay en su plato por un comentario de una persona ajena a ti que no le importa si en verdad te ibas a comer todo eso, ¿no? Este, Claro. no sabe si tú tenías hambre o si no habías comido o si habías comido y no sabe tampoco cuánto es la cantidad precisa que cada persona necesita, ¿no? Pero es un comentario que sucede mucho en la sociedad, que yo siempre les digo, pues hay que aprender a poner límites y es parte de lo que se trabaja en un tratamiento de trastornos alimenticios. ¿Qué le voy a responder a esas personas o qué me voy a responder incluso a mí, ¿no? Si ya me hizo dudar de, ay, Claro. sí, o fue poco, ¿qué me voy a decir? A lo mejor, no sé, una respuesta que yo siempre les digo que pueden regresar es, pues claro, si está en mi plato, pues claro que todo eso me voy a comer, por eso me lo serví, ¿no? Y si no me Claro. cabe, pues yo seré la que decida que hasta ahí voy a llegar, ¿no? Esos son como los límites que podemos ir poniendo a la sociedad y hacerles saber. Hace rato decías que ahora hay mucho boom de que en las redes sociales se hable mucho de la gordofobia, de la cultura de la dieta, de los estereotipos de belleza, ¿no? Y algo que hablan mucho ahorita en Navidad, vi muchos mensajes sobre qué le puedo responder a la sociedad, qué puedo hacer para que la gente deje de estar con esta cultura y empezar a frenar esta cultura de dieta, ¿no? Y pues eso, o sea, que cada que escuchemos a alguien que diga algo sobre el cuerpo, o sea, la alimentación de los demás, pues ponerles un freno, ¿no? Y decir, eso no es una buena conversación, eso me lastima, eso me hace sentir incómoda o hace sentir incómoda a la gente, deja de hablar de los cuerpos de los demás, enfócate en tu cuerpo, en tu salud, eso no es lo correcto, ¿no? Y pues finalmente yo sé que es un trabajo que pues, parece muy difícil y muy imposible, pero verdad que funciona. Yo lo he Sí, aplicado funciona. incluso en mi familia, en mi entorno, en mis amistades. Y sí, como que ya cuando me ven ya dicen, ay, no, no, contigo no podemos hablar de eso. Y dejan de hablar de eso, ¿no? Simplemente porque están conmigo. Y entre más Sí, personas hay, creo que cada vez hablarían menos de eso. sí, exacto. Sí, 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 sí. O sea, el tema de los límites creo que sí es súper importante. O sea, eso de los comentarios, o sea que, digo, ahorita por la época y todo, pero que realmente se hacen diario casi, casi. Y que sí es, o sea, algo que creo que también es que no sabemos, o sea, cuando vamos a hacer como un comentario sobre alguien, pues no sabemos también qué está pasando la otra persona, ¿no?
Entonces, si esa persona está lidiando justo con un trastorno y tú le avientas tu comentario sin saber, pues también o sea, esta persona puede tener como un retroceso en su proceso. Entonces, creo que también es como importante tener en cuenta de que no sabemos la otra persona que está viviendo, ¿no? Entonces, creo que mejor, como dices, poner límites y no opinar los demás, ¿no? O sea, no juzgar y pues, ya, ¿qué le importa, no? Si se va a comer o no todo el plato, pues ya, ella sabrá si quiere o no Tema. quiere, ¿no? O él. Es su tema y es cada quien decide ahora sí que se decide sus propias batallas, ¿no? Y cada quien Exacto. decide qué comer, cuándo comer, cuánto comer, o cómo vestir, qué vestir y cuándo vestirlo, ¿no? O sea, no tenemos que intervenir en esas cosas porque ahora sí que eso sí es muy personal, eso es decisión de cada una de las personas por más que sea nuestra amiga, le tengamos súper confianza, por más que sea nuestra hija, hermana, prima, abuela, vecina, o sea quien sea, pues hay cosas muy personales que no podemos meternos y que al contrario, más bien si queremos mostrar apoyo, pues decir aquí estoy para lo que tú necesites. ¿Tú quieres cambiar tu peso?